Vamos a dar inicio a este examen profesional que para optar por el grado de maestro en Derecho presenta el alumno Gilberto Armando Ayala López. Les agradecemos a todos su presencia, a sus familiares y amigos de Gilberto. Nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Y de acuerdo a la circular que nos ha enviado la dirección de este posgrado, estarán en este sínodo el doctor Pedro Ugalde II, vocal, también como vocal el doctor César Augusto Mendoza Salazar, y como secretario fungirá el doctor Manuel Arturo Berlín Pérez. Así es que pues vamos a proceder a dar inicio a este examen profesional. No sé si desees hacer alguna breve exposición de tu tema. Escuchamos hasta 10 minutos. Por supuesto, doctor. Muchas gracias. El presente trabajo versa sobre una de las instituciones tradicionales más importantes del sistema jurídico mexicano, la jurisprudencia. Sin embargo, a partir de fechas recientes, particularmente de los años 2011 y 2021, ha sufrido reformas muy importantes todo este sistema jurídico, en particular a la figura de la jurisprudencia y también muy en referencia a la evolución propia de la jurisprudencia. Ahora el tema que se encuentra en mayor evolución y creo que proyección del sistema jurídico es el sistema de precedentes, que no deja de estar vinculado absolutamente con el tema particular de esta exposición, que es la jurisprudencia. El presente trabajo versa sobre la obligatoriedad de la jurisprudencia en el sistema jurídico mexicano, y para ello abordaremos en 4 capítulos lo tocante al origen y evolución de la jurisprudencia en nuestro país. En el primero de ellos, el mismo tema fue abordado por medio del sistema analítico de investigación, yendo de lo general a lo particular, a efecto de conocer desde la evolución de la propia figura jurisprudencial, su origen, el origen que básicamente, con el sistema de precedentes, tiene como base fundamental el common law, este sistema de precedentes, en donde a través de resoluciones de los órganos jurisdiccionales se sientan precedentes o se sientan antecedentes a efecto de determinar el cómo se irán resolviendo los problemas sujetos a conocimiento de los órganos jurisdiccionales, con la finalidad de darle certeza jurídica a los justiciables y dar seguridad en la resolución con ellos. En el segundo capítulo de nuestro trabajo abordaremos la interacción entre la ley y la jurisprudencia, que básicamente en el tratamiento del presente trabajo es esta relación, esta interacción que tiene la ley con la jurisprudencia. La ley como fuente primaria de derecho, con similitudes, pero sobre todo vamos a abordar estas diferencias importantes que existen entre la jurisprudencia y la ley como proveniente o que tiene su origen en el proceso legislativo y deviene de un procedimiento diferente al que nos aborda en este caso la jurisprudencia, pero no trataremos el proceso legislativo, sino únicamente la relación que tiene con la ley y la propia diferencia o la distancia que tiene con la ley como fuente primaria de referencia o de origen. En este mismo capítulo comentaremos un tema que, además desde el inicio lo comentaba, la evolución tan importante que ha tenido como lo es el precedente judicial. A partir del año 2021 se ha convertido en una de las figuras de mayor relevancia por esta propia evolución. El sistema del precedente judicial, que establece los criterios que orientan las labores de los órganos jurisdiccionales, como lo es también de la misma manera la jurisprudencia. Sin embargo, estableceremos las diferencias que existen entre uno y otro, entre la jurisprudencia y el precedente judicial, sin dejar de abordar la relación que tienen también
como este antecedente de los casos prácticos que los órganos jurisdiccionales resuelven a efecto de, reitero, dar certeza jurídica a quienes son impartidos en justicia, a los justiciables, a efecto de darles certeza a la forma en la que son resueltos los asuntos por parte de los órganos jurisdiccionales. Además de la obligatoriedad, aquí vamos a iniciar con la exposición sobre la obligatoriedad como principio como principio rector de la jurisprudencia y de igual forma del precedente. Haremos una distinción entre los tipos de jurisprudencia, la jurisprudencia interpretativa y la jurisprudencia integradora. Esta jurisprudencia interpretativa en donde los órganos jurisdiccionales y en particular quien resuelve cuándo ha sido constituida una jurisprudencia refiere la intención del órgano jurisdiccional mediante sus resoluciones de determinar cuál fue la razón por la que fue emitida una ley y el sentido en el que esta es emitida, el espíritu de la ley, y esclarece en caso de haber oscuridad o haber alguna insuficiencia en el contenido de la propia ley para resolver un caso en particular. Y abordaremos también el tema de la integración de la jurisprudencia integradora, en donde precisamente lo que refiere o el objeto de esta jurisprudencia es que se emita o se cuente con un criterio diferente que integre, que pueda integrar o interpretar, aclarar o complementar lo que la ley no refiere, o una posible omisión o un posible vacío legal. Trataremos en el capítulo 3 aquellos órganos jurisdiccionales que emiten jurisprudencia, particularmente los tribunales nacionales, los tribunales del Poder Judicial de la Federación, pero referiremos también a aquellos tribunales en donde de igual forma se sientan precedentes a efecto de determinar normas abstractas e impersonales y además el sentido en el que se han de resolver los conflictos puestos a su conocimiento. En particular referiremos la jurisprudencia, lo relativo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Poder Judicial de la Federación, de donde proviene esta jurisprudencia, los tribunales colegiados, los plenos de circuito también, que dentro de la reforma al sistema a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Consejo de la Judicatura, fueron los últimos en creación a los que referiremos, y las tesis emitidas por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como órgano máximo de resolución de los conflictos en materia electoral. Platicaremos un poco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y cómo se vinculan las resoluciones con los conflictos que resuelven, en particular quienes acuden a este sistema interamericano, en particular a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y platicaremos también, tocaremos el tema de la Corte Internacional de Justicia, sus facultades y la forma en la que se resuelven los conflictos en la Corte, cuáles son las bases argumentativas sobre las cuales versan las resoluciones de la Corte Internacional como órgano resolutor, como órgano jurisdiccional internacional. Y en el capítulo 4 abordaremos el carácter obligatorio de la jurisprudencia en México, las formas de integración de jurisprudencia, y particularmente resolveremos a partir de esta investigación 3 temas planteados en general. Uno, la retroactividad, la prohibición de la retroactividad aun cuando fuera en beneficio de la aplicación de la jurisprudencia, ya que no se pueden alterar situaciones concretas derivados incluso de los asuntos que fueron resueltos y que integraron jurisprudencia. La obligatoriedad en el acatamiento de la jurisprudencia, que particularmente se refiere a el conocimiento que tienen los órganos jurisdiccionales de la figura y de los precedentes que pudieran ser utilizados como argumentos al resolver conflictos en particular, pero que pudieran no ser al momento aplicables por no haber sido publicados o no haber cumplido con el requisito formal de haber sido publicados.
Y como tercer tema general, abordaremos el tema de la inconstitucionalidad de la jurisprudencia a partir de la reforma constitucional de los derechos humanos del 2011, siendo que esto es una posibilidad de que pudiera ser inconstitucional alguna ley a partir de esta reforma, ya que pudiera ser factible que se hubiera declarado por medio de una jurisprudencia esta inconstitucionalidad. Es un tema que ha sido descartado por la Corte, sin embargo fue importante abordarlo durante la investigación a efecto de dar una visión más amplia acerca del tema y tocarlo como un tema que probablemente requiera un mayor análisis. En las conclusiones, bueno, pues tenemos particularmente el significado de la jurisprudencia, cuál es la forma en la que opera esta jurisprudencia, cómo opera la figura, sea esta la forma tradicional, que es la forma de sentar un precedente. Estamos analizando en el propio trabajo dos orígenes, dos puntos de partida como sistemas jurídicos para el análisis de la jurisprudencia, uno que es el sistema codificado y uno segundo que es el common law, en donde tiene una mayor preponderancia el sistema de los precedentes a efecto de dar mayor validez o mayor espacio a la reflexión en las resoluciones de los órganos jurisdiccionales como antecedente para la resolución de los conflictos. Y además de ello, bueno, pues se analiza la equiparación de la jurisprudencia con ¿Y qué es lo que propones? el análisis particularmente de la figura a efecto de determinar si cumple socialmente, económicamente, si cumple con la figura de la jurisprudencia en el principio de obligatoriedad, si cumple con el objeto para lo que es creado, que es la resolución de conflictos, dar certeza jurídica, si da certeza o no jurídica, y genera condiciones a los órganos jurisdiccionales para acudir a la jurisprudencia como figura y que sea una base sólida para resolver posibles conflictos sujetos a su conocimiento. Muy bien, pues ya te escuchamos en la síntesis que has hecho de tu investigación. Ahora vamos a ver qué le parece a los integrantes del sínodo, y para ese efecto tiene el uso de la palabra el doctor Jaime Arturo Fermín. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes para todas y para todos. Inicialmente felicitarte y pedirte que disfrutes el momento. Los nervios también son parte de la búsqueda y la obtención del dado, y por supuesto que surgen preguntas relativas a tu trabajo de investigación. Voy a irme de esta parte que tú señalabas al final. En el caso de tus conclusiones, hablas probablemente de una inconstitucionalidad de la jurisprudencia. ¿Cómo es que tú ubicas o en dónde puedes colocarnos para identificar una inconstitucionalidad en la jurisprudencia? En el caso particular, a la reforma del año 2011, en donde se contempla en el artículo primero que los derechos humanos como base fundamental de nuestro sistema jurídico igualmente pudieran ser violentados por el Estado mexicano. Se contempla esta figura ahora como la figura preponderante de los derechos humanos, el que hubiera una declaración de un órgano jurisdiccional supranacional que debiera ser respetado por el sistema jurídico mexicano, por los impartidores de justicia, que contraviniera el contenido de un precepto y otro. Ahí es en donde considero que pudiera caber esta figura, en donde los órganos supranacionales declararan en un sentido diferente al que las leyes nacionales lo contemplaran, y que tuviera que ser observado, tuviera que ser necesariamente, o tuviéramos que la obligatoriedad de la jurisprudencia o de las resoluciones de los órganos supranacionales tuvieran que ser acatados, aún en contravención a alguna norma del sistema jurídico mexicano.
Estamos hablando de este criterio emitido a partir de la Corte, en el que señala que al tratarse de una resolución de orden internacional, particularmente la Corte Interamericana, puede ser un criterio obligatorio o un criterio orientador, es así como lo estás tú intentando ver. Solo para cerrar ese punto, me parece que el trabajo que tú nos presentas tiene justamente que ver con la obligatoriedad de la jurisprudencia en estricto sentido, por un lado, y por otro lado, este análisis que se hace por los órganos cuya jerarquía les otorga la facultad para hacerlo, pues simplemente van más allá de inclusive el criterio del propio legislador, en el que lo que hacen las Cortes, en el caso de la mexicana o en el caso de la interamericana, es en el primero, colmar ese vacío al que tú te referías. Si la ley tiene un hueco, la Corte darle voz y colmarlo a través de un criterio que tenga justamente esta obligatoriedad para todas y para todos en su aplicación. Y si hay una interpretación máxima, lo que me parece, y lo digo con todo respeto, es que pudiera eventualmente cambiar el criterio, pero a lo mejor este cambio de criterio no sería en estricto sentido porque se han estado violentando o porque se han estado vulnerando los derechos humanos. Solo me queda esa duda que me parece que es muy delgada la línea entre ello. Y una siguiente pregunta, y con esta concluiría. ¿Qué opinión te merece lo que el doctor Sergio García Ramírez llamó la jurisprudencia de los más vulnerables? En el contexto del tema, como figura protectora de nuestro marco constitucional, nuestra Carta Magna como figura protectora, es el que mediante el sistema jurídico tal como se encuentra concebido, deba fortalecerse a partir de herramientas a quienes pudieran ser vulnerados en un derecho, el que se fortaleciera bajo cualquier figura, en particular todas estas figuras que son herramientas que con los que los gobernados pudieran hacer valer un derecho, que estas mismas fueran fortalecidas. En particular el criterio del doctor Sergio en relación con los grupos vulnerables no fue materia de mi análisis. Sin embargo, es referir que todo aquel elemento con el cual el gobernado pudiera contar a efecto de la protección de los derechos humanos pudiera ser fortalecido. Muchísimas gracias, doctor. ¿Cuántos son? Muchas gracias, Arturo. A continuación tiene el uso de la palabra el doctor César Augusto Mendoza Salazar. Adelante, doctor. Mucho venia, señor presidente, por la venida de este jurado. Pues llegó la hora, después de un tiempo, yo diría que no razonable, a lo mejor justificable. Llegó la hora de que tuvieras la oportunidad de acreditar ante este sínodo que eres merecedor de un grado académico como aquel por el que estás optando. Y primeramente, igual que aquí, que mi colega el doctor Jaime, te extiendo una felicitación. Ya este es el momento culmen de un proceso que, de acuerdo con el reglamento de nuestra egregia universidad, dura 4 semestres y luego se concluye con una investigación y su sometimiento a un jurado. Hoy integramos. Y por otro lado, que observo personas de tu familia, a la cual me honra conocer, que entiendo también, y lo digo por experiencia, cuando opta uno por buscar los grados académicos, una parte
nuestro tiempo se le resta a la familia. En el caso de tus hijas, pues no estaban en ese tiempo. Compartimos estas aulas, pero bueno, las demás personas de tu familia sí. Así que debes compartir con esas personas este momento y esta opción por el grado que estamos comentando. Ahora bien, surgen unas inquietudes y unas preguntas con relación a tu planteamiento. Yo primero quiero referirme al punto donde se habla que hay una jurisprudencia integradora y una jurisprudencia interpretativa. Esto tiene una base constitucional. ¿Tú recuerdas a qué se refiere el artículo 14 de la Constitución con relación a estos dos aspectos? Al principio son los principios de certeza y seguridad jurídica, en donde efectivamente, bueno, a efecto de dar certeza jurídica a los gobernados en cuanto a los procedimientos, en cuanto a los actos de autoridad, estos mismos deben estar previstos en ley y contemplados los procedimientos para su formulación, para su ejecución. Pues hay una reserva de ley y esta integración o interpretación de la jurisprudencia se refiere a la materia. ¿Es así? Es así. Entonces, por ejemplo, si la ley establece que la tarifa para pagar el impuesto sobre la renta es de 30%, ¿la jurisprudencia puede ser otra cosa? No. ¿Por qué no? Hay un precepto que determina con toda claridad el supuesto al que están sometidos los gobernados. En el caso del impuesto sobre la renta, pues está determinado un factor que determina con toda precisión, sin lugar a duda alguna, cómo debe aplicarse la norma. Hay cosas donde se puede colmar una laguna y hay otras donde solamente se puede hacer interpretación. ¿Cuáles serían las materias donde podemos colmar lagunas y donde solamente podemos hacer interpretación sin colmar nada? Particular aquellas materias, aquellos preceptos en donde la ley ha sido clara en su aplicación, como lo es la materia fiscal, donde hay total precisión acerca de los parámetros en donde hubiere alguna norma aplicativa a un gobernado, pues ahí en particular no hay posibilidad de una interpretación como de una integración. de una De una integración, interpretación sí, de una integración no. de una, efectivamente, como lo refiere el doctor, de una integración como ejemplo de una materia en donde se cumpliría este supuesto. Pero además de la fiscal, donde está prohibido, como dice el numeral 31 de la Constitución Federal, los elementos esenciales de las contribuciones deben estar en ley. No puede haber una integración, solamente una interpretación. Pero, ¿cuál sería la materia? Digamos, ahí está restringido a bases, tasas, tarifas, hecho generador, sujetos obligados. Pero, ¿cuál sería la materia donde primordialmente no se puede hacer una interpretación, sino que hay que estar a la letra de la ley? A la literalidad en la materia constitucional y en la materia administrativa está prescrito de esta forma a la literalidad de la ley. Hay una que es primordial, que está fuera de esas. Nullum crimen. En materia penal. Si no hay una sanción exactamente aplicable al delito que se trata, no se puede. El problema es que cuando se hace una interpretación, en ocasiones estos órganos, y principalmente el Poder Judicial de la Federación, exceden esa prohibición de hacer una interpretación integradora cuando se trata de delitos. Lo han hecho. Entonces es importante entrar a ese estudio, porque el hecho de que estos órganos
terminales en su mayoría, y que no por escala jerárquica, o sea, la Corte, los tribunales colegiados no tienen mayor jerarquía que un tribunal del Foro Común, no tienen jerarquía. Lo que tienen son distribución de competencias, y una de esas distribuciones competenciales es emitir la jurisprudencia que le resulta obligatoria a esos mismos tribunales y a otros que tienen otra competencia. O sea, no quiere decir que un tribunal local sea inferior a la Corte, quiere decir que tiene competencias diversas, pero que por ese tipo de competencias la jurisprudencia que persiste sobre ellos es la de los órganos federales. Y el punto de crítica es no porque la emitan esos órganos es la mejor o es la correcta, pero bueno, como está el sistema hay que acatar esos criterios. Eso me lleva a un segundo aspecto. Háblanos por favor de qué se trata este elemento incorporado hace no mucho en la Constitución Federal que tiene que ver con el precedente obligatorio. ¿Qué es eso? El precedente obligatorio, como una figura íntimamente relacionada con la jurisprudencia, es todos aquellos antecedentes o criterios que han servido a un juzgador para resolver un caso concreto, pudieran ser aludidos en casos que tienen similitud de circunstancias. El precedente a partir del año 2021 es vinculado al cumplimiento, debe ser vinculado al cumplimiento de los órganos jurisdiccionales y tiene que, además, debe ser citado en la resolución de los conflictos a que son puestos en conocimiento a los órganos jurisdiccionales y con esta característica de vinculantes crean un antecedente a efecto de resolver los conflictos que tienen similitud de características en un mismo sentido, con el objeto de dar certeza jurídica y seguridad jurídica a los gobernados, de que los asuntos en similitud de condiciones van a ser resueltos en el mismo sentido. ¿Y cuál es el órgano que integra estos precedentes obligatorios? La Suprema Corte de Justicia de la Nación es quien aglutina la información. Es importante referir que el antecedente inmediato, que se trata de una figura diferente, pero mediante el cual la Corte y los órganos jurisdiccionales declaraban el sentido en el que había de resolverse un conflicto puesto al conocimiento de los órganos jurisdiccionales, como lo es la jurisprudencia, ha ido modificando su sentido derivado de la gran carga de información con la cual la Suprema Corte de Justicia aglutinó un gran sistema de información en donde, a partir de sus publicaciones en el Semanario Judicial de la Federación, se fueron retomando todos estos razonamientos de los órganos jurisdiccionales, formulando antecedentes con los cuales se permitiera resolver estos conflictos puestos en conocimiento de los órganos jurisdiccionales. A partir del año 2021, que es una de estas grandes reformas que referíamos en el sistema jurídico mexicano, se incorpora al texto constitucional esta figura del precedente judicial y su obligatoriedad. El precedente judicial como una referencia mediante el cual estos órganos jurisdiccionales resolvían situaciones en particular en un sentido determinado. Estas referencias hoy forman parte del acervo mediante el cual los órganos jurisdiccionales cuentan con estos elementos para ajustar sus resoluciones a estas características particulares de cada uno de los casos, y en donde hubiera características similares poder resolver en ese sentido, en el mismo sentido, es decir, que se resuelvan las controversias puestas a su conocimiento en el mismo sentido en el que fueron resueltas anteriormente, con adecuaciones muy particulares, de forma se ajusta este razonamiento mediante el cual las jurisprudencias tenían que ser integradas a partir de 5 resoluciones en favor sin ninguna en contra. Hoy el sistema del precedente tiene un origen diferente y una forma de constituirse diferente, no cumple con este requisito, sino con el requisito de haber sido aprobadas por
8 ministros en el caso de los vinculantes por el Pleno de la Suprema Corte o por 4 ministros en el caso de que lo sean en las salas de este mismo, de nuestro máximo órgano de resolución jurisdiccional. Luego ya se ha hablado, por ejemplo, que la obligatoriedad de la ley, vamos a tratar de hacer un símil, deriva de su publicación. Se entiende que su publicación implica que ya es conocida por todos, al menos eso debe ser. Y nos encontramos primeramente que si existe una persona invidente y no tiene acceso a alguna circunstancia que le permita que le lean esa legislación que nos inunda en México, pues va a estar complicado. Si no sabe leer, pues también va a estar complicado. Ya se publicó y usted ya lo debe de saber y ahora la cumple. Con la jurisprudencia estamos hablando, claro, de un universo menor, pero hay la posibilidad de que yo me aprenda, a lo mejor como sujeto obligado, que me aprenda todos esos criterios que rigen, que se publican cada semana, el viernes, y se obligan el lunes, que yo me los aprenda, pero además ahora con el precedente no nada más tengo que aprenderme el rubro, sino la esencia específica de qué fue lo que conformó la resolución propiamente dicha del tema. Esto materialmente es factible. Es materialmente imposible. El acervo documental de jurisprudencia, de tesis jurisprudenciales, que la Corte ha publicado es de alrededor de 300,000, lo que complica sustancialmente el que no solamente los justiciables, quienes incluso los practicantes del derecho pudieran tener la posibilidad de conocer todos estos criterios emanados y publicados, que además, bueno, al haber sido publicados son vinculantes, tienen el carácter de obligatorio en su observación, para ser observados por los órganos jurisdiccionales. Es materialmente muy complejo. Ahora, con esta reforma al precedente judicial, pudiera convertirlo en un ejercicio mucho más complejo, derivado de que no solo es el análisis de la resolución o de la dictaminación que la Corte ha generado acerca de un asunto en particular, sino las razones por las cuales se llegó a este razonamiento. ¿Cuál es la forma en la que se resolvió por parte de estos órganos jurisdiccionales? Y citar estas razones, que es lo realmente importante, no solamente la conclusión, lo que dice una resolución o la constitución del precedente o de la jurisprudencia, sino las razones por las cuales se concluyó en ese sentido, lo vuelve mucho más complejo. Por último, de mi parte, aquí dentro de los aspectos de la propuesta se habla de un diferendo que hubo, ya tiene tiempo, donde no se había publicado el criterio de la Corte. De hecho, si se publicó el viernes y todavía no llegamos al lunes, todavía no hay obligatoriedad, se entendería. Pero aquí no era eso. No se había publicado el criterio, pero ya un órgano jurisdiccional tenía conocimiento de su contenido. Desarrollanos un poquito, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué? ¿O cuál es tu punto de vista? En particular cumple con un requisito de forma que es la publicación, y a partir de la publicación surte efectos y es vinculante. Obliga al órgano jurisdiccional a aplicar este criterio emanado por la Corte. Sin embargo, la Corte misma ha admitido que durante este proceso es posible que cualquiera de las partes que interactúan en un procedimiento pudiera tener conocimiento acerca de una reforma acerca de un criterio que pudiera haber sido integrado, que será obligatorio, que eventualmente, aun cuando no ha cumplido con el requisito de haber sido publicado en el Semanario Judicial de la Federación y además cobrar vigencia a partir del día siguiente hábil, la Corte ha determinado que efectivamente pudiere alguna de las partes tener conocimiento de este criterio y que además este criterio pudiera ser vinculante.
Me parece que no cumple con el requisito, al ser muy particular el razonamiento mediante el cual se determina a partir de cuándo es obligatorio el acatamiento de un ordenamiento, en este caso de un precedente o de una jurisprudencia. Tendría que cumplir con el requisito formal de haber sido publicado a efecto de que tuviera vigencia y por lo tanto vinculante para las partes, incluso para quien pudiera aludir el conocimiento de un precepto que será vigente en una fecha posterior, pero que no ha cumplido con el requisito de forma de haber sido publicado y por tanto que inicie su vigencia. Mi parte ha sido todo, señor presidente. Sí, muchas gracias, César. Bien, a continuación vamos a dar uso de la palabra a nuestro querido amigo Pedro Ugalde para que haga su réplica respectiva. Adelante, Pedro. Con su venia, doctor, muchas gracias por darme el uso de la palabra y siento contento, Humberto, de estar presente en este evento académico, porque pues, a lo largo de la elaboración de tu trabajo, cuestiones de trabajo, compromisos, se van teniendo dificultades para llegar a este momento. Y pues tú lo has logrado con el apoyo del doctor Garita, con el apoyo de tu familia, ¿no? Todos aquellos que de alguna manera han contribuido a que el día de hoy estés aquí materializando tu examen, ¿no? La parte oral, la parte escrita, ¿no? Pues ya tu trabajo fue objeto de una revisión y de una aprobación. Yo he oído con mucho interés la intervención de los doctores que me han antecedido en el uso de la palabra y veo que es un tema muy interesante, muy amplio y básico. Yo recuerdo aquí en la FES Aragón, cuando estudiamos, antes no había la separación de amparo y derecho constitucional, sino era una sola materia, ¿no? Una sola materia. El doctor Castillo Sandoval fue el maestro aquí en Aragón hace algún tiempo. Y por cosas básicas, ¿no? Empezábamos, yo así quiero empezar mi participación para todo el público. ¿Qué es la jurisprudencia? ¿O cuándo se hace jurisprudencia? La jurisprudencia básicamente es esta figura jurídica mediante la cual, mediante 5 criterios emanados por órganos jurisdiccionales, son declarados obligatorios al no haber uno en contrario. Como sistema, como concepto, también puede ser conceptualizado como fuente formal de la ley, pero en cuanto a efectos de conceptualizarlo, son estos criterios emanados por los órganos jurisdiccionales facultados para ello, que sientan un precedente mediante resoluciones de los propios órganos y que lo determinan vinculante y obligatorio en su observancia a efecto de resolver conflictos puestos al conocimiento de los órganos jurisdiccionales. Me acuerdo que nos decían, son cinco sentencias dictadas en un mismo sentido y hacen jurisprudencia. Aquí en tu trabajo nos refieres qué órganos en el sistema jurídico mexicano emiten jurisprudencia. Mencionaste la Corte, los tribunales colegiados, y nos mencionas otros órganos. ¿Cuáles son? Particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial de la Federación son quienes originalmente pudieran tener mayor prevalencia o tradicionalmente fueron los órganos que fuimos, en las aulas aprendimos que era de quien devenía la jurisprudencia, pero no son, sobre todo la Corte, pero no son los únicos, porque la jurisprudencia puede provenir de otros órganos del mismo Poder Judicial de la Federación, como son los tribunales colegiados de circuito, los plenos de circuito, que tienen una función muy particular en la integración
aplicación de la jurisprudencia, pero puede provenir de otros órganos que no forman parte del Poder Judicial de la Federación, como los tribunales administrativos, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los tribunales agrarios e incluso aquellas resoluciones que puedan emitir que sientan precedentes a efecto de resolver problemas futuros puestos a la jurisdicción de los órganos previstos para ello en las legislaciones locales. Los propios tribunales superiores de justicia pudieran emitir declaraciones al respecto que tienen carácter vinculante. Y mencionaste en una de tus respuestas anteriores el Tribunal Federal Electoral. El Tribunal Electoral, al ser la máxima autoridad para la resolución en materia electoral, sienta precedentes con características diferentes a las de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluso por la propia conformación del Tribunal Electoral, emite jurisprudencia, al igual que órganos supranacionales que no tienen las mismas características de la jurisprudencia, pero son vinculantes y sirven como base al Estado mexicano para la resolución de controversias, a partir de los razonamientos mediante los cuales se le da sentido a lo resuelto por estos órganos supranacionales. Todo esto que mencionas nos permite establecer la evolución de la jurisprudencia en México, cómo ha ido evolucionando. Originalmente, tradicionalmente, la identificábamos como aquellos criterios de interpretación de la Suprema Corte de los tribunales federales, ¿no? Y cómo ha ido evolucionando hasta hoy. Ya también en una de tus respuestas en el ámbito internacional. Voy a hacer finalmente una pregunta relacionada con el ámbito internacional. El tema es la obligatoriedad de la jurisprudencia. Según nuestro sistema jurídico, ¿a quién obliga o cuál es el orden para la obligatoriedad de la jurisprudencia? Sabemos que el máximo órgano de justicia pues, es a nivel interno la Suprema Corte de Justicia. De ahí, ¿cómo está planteada la obligatoriedad de la jurisprudencia? La obligatoriedad, en un razonamiento general, es obligatorio y vinculante la observancia de la jurisprudencia a todos los órganos que jerárquicamente pudieran ser inferiores. En este caso, en el Poder Judicial de la Federación, la jurisprudencia emanada de la Suprema Corte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en pleno, obliga a las salas, a sus dos salas. Hoy las dos salas conformadas cada uno por 5 ministros, una vez que cumplan con la formalidad de haber sido publicada, obliga a las salas y de igual forma a los órganos jurisdiccionales inferiores que a los órganos jurisdiccionales inferiores que conforman al poder a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, El Poder al Poder Judicial ¿no? o los locales, obliga, el razonamiento general es que obliga a todos los inferiores, jerárquicamente, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obliga por supuesto a los plenos de circuito, la jurisprudencia de los plenos de circuito, obliga en orden descendente a los tribunales colegiados de circuito, juzgados de distrito y a los órganos que se encuentren en una jerarquía supeditada a estos órganos. Es decir, en orden descendente obliga la jurisprudencia proveniente de los tribunales de los plenos de circuito, obliga a los colegiados de circuito, la proveniente de los colegiados de circuito obliga a los juzgados de distrito y así en orden descendente. Muy bien, y esto está planteado en la lista, ¿no? Está planteado de esa forma. Ahora, yo tendría una pregunta. Tú estás, si este honorable sínodo tiene a bien otorgarte al final del examen el grado de maestro en Derecho, pues es muy importante el criterio jurídico y opinión, ¿no? Ya va a ser la opinión de un maestro en Derecho y la influencia que se tiene, ¿no? En el ámbito profesional donde uno se desempeña. Sobre el foro ya cuenta una opinión de un maestro, de un doctor. Al margen de lo que establece la ley, yo te diría, o te pregunto ahorita,
atendiendo a ese aspecto del criterio académico y profesional, ¿por qué tanto cambio? ¿Por qué tanta jurisprudencia? Ya se mencionó aquí con el doctor César. ¿Por qué tanta jurisprudencia? ¿A qué obedecen tanta jurisprudencia? ¿Tantos precedentes? Considero que primeramente a la falta de claridad. Tanta jurisprudencia, tanto precedente. ¿Qué indica eso? Sí, una falta de certeza primariamente al emitir legislación, el legislativo al crear leyes no es vasto en dar las herramientas a los órganos jurisdiccionales o incluso a la sociedad para resolver problemas. Por ello es que hay necesidad de que sean los propios órganos jurisdiccionales quienes llenen estos vacíos legales a efecto de determinar lo que el legislador quiso decir o la forma en la que quiso resolver un conflicto en particular, a efecto de que sea resuelto por parte de un órgano jurisdiccional. Hay un exceso absolutamente de preceptos legales o incluso de criterios emanados por órganos jurisdiccionales en donde se pronuncian en relación a una diversidad importantísima de temas o incluso en algún tema en particular hay una diversidad muy importante de criterios de los órganos jurisdiccionales que no han sido aglutinados y no han sido ordenados a efecto de dar mayor certeza a cuáles son los razonamientos mediante los cuales el legislador quiso resolver un problema. Me parece que hoy la evolución ha sido muy importante y muy favorable a la figura en particular de la jurisprudencia al referir una figura diferente que pudiera aclarar esta integración que históricamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los órganos que se encargaban de ello hicieron de esta información. La información es tan vasta, este dato es un dato que obtenido del propio Poder Judicial de la Federación, en donde hay más de 300,000 criterios jurisprudenciales que a lo largo de la historia ha sido la materia prima a partir de la cual no solamente los órganos jurisdiccionales sino los justiciables han acudido a esta información a efecto de allegarse de elementos y que sus razonamientos pudieran ser favorecidos en sus criterios. Es tal la diversidad que se vuelve un ejercicio tan complejo que creo que esta evolución que sufre la jurisprudencia a través del tiempo para dar paso a un sistema diferente que es el sistema de precedentes, que no solamente nos refiere a la conclusión de este razonamiento, pues la jurisprudencia realmente era ello y desde estudiantes nosotros pudimos acudir a ella y obtener extractos, pequeños razonamientos de ciertos aspectos que eran sometidos a un órgano jurisdiccional que no necesariamente nos explicaban la razón por la cual habían resuelto en algún sentido. Hoy el sistema de precedentes me parece que satisface esta necesidad de saber cuál es la razón de los órganos jurisdiccionales de haber resuelto en un sentido o en otro para que todo aquel conflicto que sea sometido a la jurisdicción de los órganos facultados para ello se resuelva en el mismo sentido, pero además que contemos con elementos como lo es plataformas electrónicas, medios que nos permitan acceder a estos razonamientos de forma sencilla, de forma puntual y que se adecuen a el razonamiento que necesariamente debe ser aludido en un conflicto en particular y no como estábamos acostumbrados a esta jurisprudencia cuando se señalaba solamente el rubro y el contenido y la conclusión, no solamente a lo que el propio, a que quien acudía a estas jurisprudencias lo hiciera discrecionalmente y solo a su criterio. Creo que este sistema de precedente aclara mucho y además nos da luz sobre cuál fue la razón por la que el juzgador llegó a esta conclusión y que se ha determinado que subsista para resolver problemas posteriores. Muy bien. Ya que comentaste lo de las fuentes electrónicas, yo recuerdo en el 89, 90, teníamos por ahí algún asunto y teníamos los tomos de jurisprudencia que llegaban a la octava época, no sé si ya expliqué, pero ahí tenía uno que meterse a los tomos, andar buscando. Y se llevaba uno tiempo para poder encontrar algún criterio que sirviera para respaldar alguna resolución. Hoy en día, pues nada más es en
minutos, ¿no? Segundos, localizas la información a través del sistema electrónico. Es un gran apoyo para encontrar estos criterios, estos precedentes. Salarios mínimos, y cuando ya se materializa la jubilación, ¿no? Son unidades de vida. O sea, un poquito antes me jubilo y me toca el criterio. Deben ser salarios mínimos. O sea, hubo una contradicción de tesis y prevaleció las unidades. ¿Qué hay en el fondo de un criterio de estos órganos de justicia? Eso es muy importante, porque también responde la pregunta de por qué tanto criterio, tanta criterio interpretativo, o por qué colmar lagunas, vacíos de la ley, ¿no? Pues se entiende que si las leyes fueran perfectas, fueran claras, precisas, pues no daría lugar a diferentes interpretaciones, o no plantearían huecos o lagunas, ¿no? Y también la conformación de la ley obedece a toda una problemática también, ¿no? El contexto social, el contexto político, el contexto económico. Pero ya técnicamente pues es trascendente el tema de la jurisprudencia. Insististe que bueno, lo interesante de estos eventos académicos siempre se obtienen cosas positivas. Insististe en la importancia actual del precedente. Yo reflexionaba, como última pregunta, Roberto, sabemos que actualmente hay un conflicto, un diferendo entre México y Ecuador, ¿no? Básicamente que el gobierno de Ecuador allanó la embajada de México en Quito. Esto suscitó un conflicto internacional que está sometido a la Corte Internacional de Justicia. Creo que no hay un precedente, ¿no? De aquí se sentaría un precedente de cómo va a resolver la Corte esta problemática. Y igual en el mismo sentido, como futuro maestro, si es que este sínodo tiene a bien concederte el grado, ¿cuál sería tu pronóstico acerca del pronunciamiento que pudiera tener la Corte de este conflicto y que pudiera servir como precedente pues, para futuras ocasiones, o esperando que ya no se vulnere este derecho o esta soberanía de un país, ¿no? A través de su embajada? Sí, los órganos supranacionales son estos órganos que resuelven conflictos entre particulares o entre partes de diversas nacionalidades. Bueno, lo primero como principio es que los países deben adherirse a los documentos internacionales rectores a efecto de que los mismos países se sometan a la jurisdicción de los órganos resolutores de conflictos en caso de que hubiera alguno. En particular, la Corte Internacional deberá resolver con base en precedentes o en resoluciones anteriores. Sin embargo, no hay una resolución que sirva como guía a este caso en particular a efecto de resolver en el mismo sentido. Las normas internacionales determinan de igual forma el respeto irrestricto, en el que la Convención de Viena el respeto irrestricto a los derechos de las naciones, a su soberanía y a la jurisdicción territorial. Considero que debieran resolver en ese sentido como un antecedente a efecto de resolver conflictos posteriores en similitud a condiciones. Esto también refiere, bueno, no es jurisprudencia, pero se refiere a precedentes que sirven al órgano jurisdiccional para resolver en un sentido determinado, que esta misma resolución pudiera sentar el precedente a efecto de que no sean vulnerados los derechos de nación alguna, aunque pudiera existir alguna razón alegada por las naciones. En particular, creo que fueron vulnerados los derechos del Estado mexicano, en particular la garantía de la soberanía de la soberanía territorial en la sede diplomática,
y que este derecho debe ser restituido por la nación que lo ha liberado. Debe prevalecer el derecho de México, que se respete su soberanía en el Baja. Muy bien, pues yo me doy por satisfecho, Roberto, sé que eres una persona trabajadora, ¿no? Dedicada, entonces nada más hacer la exhortación para que continúes profundizando en tu investigación y pues, si en tus posibilidades está continuar la obtención de algún otro grado académico como sería el doctorado, pues, que lo hagas, que sigas adelante, muchas felicidades y a toda tu familia, a todas las personas que te apoyaron. Es cuanto, señor presidente. Gracias, Pedro. Me toca a mí hacer uso de la palabra. Andamos un poquito mermados, estamos recuperando los apelos de la voz. Cuando se nos va la voz, nos recomienda no hablar mucho, ¿verdad? O casi no hablar. Pero pues, a veces es un poquito imposible con las clases que tenemos, con los eventos, y pues ahí sí es una responsabilidad de los médicos que nos hagan hablar. Bueno, yo estoy muy a gusto, Gilberto, porque estás cumpliendo una etapa, como se ha mencionado aquí, que habías retrasado y que finalmente, por diversas circunstancias, pues lo estás cumpliendo y le estás cumpliendo a la universidad, le estás cumpliendo aquí a la FES Aragón, porque se le cumple cuando se inicia un programa, cuando se culmina. Estás aquí culminando de alguna forma, aunque hay un breve retraso, pero yo estimo que vienes con una mayor experiencia, con una mayor solidez en tu formación profesional. Eso a mí me da mucho gusto. En segundo lugar, pues me da también mucho gusto que te hagas acompañar de tus familiares, también nuestros amigos que están por aquí con nosotros, y particularmente también me da agrado estar compartiendo este sínodo con maestros que he visto cómo han venido avanzando en su formación académica, en su formación profesional, muy satisfactoriamente. Eso me da mucho gusto y pues yo creo que eso es digno de hacer un reconocimiento. El tema que tú presentas es un tema muy técnico, no únicamente para quienes lo escuchan, sino también para nosotros como abogados que tenemos uno de los aspectos fundamentales que tú evadiste aquí en tu trabajo de investigación, esos criterios de interpretación. Si el abogado no interpreta las normas, pues está fuera. Si no interpreta esos criterios de jurisprudencia, pues está fuera de, como dicen, de la jugada. Aquí lo que tenemos que profundizar es en los criterios de interpretación. Es decir, somos intérpretes de la norma, pero para ser intérpretes pues se requiere un método que nosotros le llamamos hermenéutica jurídica, que propiamente son los criterios, los diversos criterios con los cuales interpretamos la norma, la aplicación de casos concretos. Ahí debiste haber realizado un apartado de estos múltiples criterios de interpretación que nos ayudan aquí, porque si la jurisprudencia se encuentra ahí, porque son los diversos criterios que los juzgadores han tenido para resolver los múltiples asuntos de las diversas disciplinas, de las diversas materias. Realmente, como lo mencionó
doctor Pedro, es un mundo, es un océano de criterios de diversas épocas que tenemos que muchas veces que consultar para poder atender y resolver un asunto, pero que un buen abogado lo tiene que hacer también, tiene que profundizar en las normas, en los criterios, no únicamente en los criterios de carácter jurisprudencial, sino también incluso hasta en los criterios de carácter doctrinal. Es muy importante también esos aspectos, de tal suerte que nosotros nos especializamos técnicamente como abogados en estos criterios de interpretación. Con sentido común, pues todos aquí nos interpretamos psicológicamente, socialmente, de diferentes maneras, pero en la parte jurídica pues sí es precisamente por eso no puede entrar a litigar un asunto o retomar un asunto alguien que no sea perito en derecho, porque si no es perito en derecho no tiene la capacidad de interpretación de la norma. Y aquí, como tú lo has expresado, que no únicamente es la interpretación de la norma, sino aquellos criterios de interpretación que se han hecho de la norma en casos concretos. Entonces es un tema bastante técnico, en donde pues nosotros como profesores les hacemos constantemente la recomendación a nuestros abogados sobre esa vía, que cuando se empieza y cuando se termina, pues calificamos, como aquí lo han expresado, el criterio jurídico de los alumnos cuando sustentan para un examen profesional, el cual es esas formas de resolver los problemas, es decir, cuál es su criterio. Pues en este sentido, a mí me da mucho gusto que tú hayas escrito sobre este tema de la jurisprudencia y su obligatoriedad. Obviamente, todos los trabajos siempre son perfectibles, hay que seguir ahondando en la investigación. Y bueno, pues aquí hay algunos otros aspectos también interesantes que yo quisiera que me hicieras algunos comentarios sobre un tema que está en boga y que muchos de nosotros ya no nos tocó formarnos con nuestros profesores, porque pues son tiempos diversos los que vivíamos, en los que nos formamos a los que se viven actualmente. Este derivado en principio de la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, que surge este concepto de convencionalidad, y que como consecuencia, en la adecuación de este criterio de convencionalidad que tú mencionas algo aquí, se emite jurisprudencia también de los tribunales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que también resulta obligatoria. No sé si tú me puedas hacer algún comentario, porque bueno, nosotros leemos la convención como tú lo mencionas aquí en los anexos, y revisamos también múltiples criterios de jurisprudencia que se han emitido, pero muchas veces se dice, bueno, si hay la obligatoriedad, pero yo no cumplo. Es decir, debe de haber un criterio que enlace en donde la jurisprudencia que emite la Corte Interamericana debe de acatarse también en nuestro país. Eso pues tú lo sabes muy bien. Es decir, estos tribunales que muchas veces en un criterio ortodoxo algunos abogados mencionan que esas determinaciones incluso invaden la soberanía de nuestro país. Y obviamente hay un debate entre que se invade o no se invade la soberanía. Lo cierto es que desde un punto de vista estrictamente jurídico, esos criterios de jurisprudencia son obligatorios aquí en México. ¿Por qué son obligatorios aquí en México, en nuestro país? Y como mencionaba muy bien Pedro, que la jurisprudencia es obligatoria y que obliga, como
como cuando decimos, bueno, pues ahí en la casa hay jurisprudencia de que los papás mandan y obligan a los hijos, y es obligatorio lo que ellos dictan en el seno de la familia. Hay una obligatoria no escrita, y bueno, también hay escrita en el derecho familiar, pero obligan a qué, ¿verdad? Que si yo obedezco a mi papá es obligatorio, pero me obligo a qué. No vamos a ese ejemplo de paterfamilias, vamos a llamarle, sino el criterio, como dijo Pedro, es una jurisprudencia obligatoria para tribunales que se encuentran, vamos a llamar, que tienen cierta subordinación, pero ¿a qué obligan? ¿A qué obligan? Porque aquí es la obligatoriedad de la jurisprudencia, pero ¿a qué obligan? Quisiera también que tomen nota a qué obliga la jurisprudencia. Y por otra parte, pues si la Corte emite jurisprudencia y es obligatorio para los tribunales nacionales aquí en nuestro país, ¿en base a qué se obliga también? Nada más porque lo dice el tribunal, porque lo dice la Convención Interamericana, o porque hay algo más. Esas son dos preguntas. La tercera pregunta, queremos que nos comentes, y que también es un aspecto que tú no comentas en tu trabajo de investigación, y que sí haces referencia a la última reforma del Poder Judicial de la Federación, reforma constitucional del 2021, donde se establecen los plenos regionales dentro de una nueva reestructuración, y que precisamente pues hace poco acabamos de recibir una tesis doctoral de un magistrado donde hace cuestionamientos a la forma en que fueron establecidos los plenos regionales en la Constitución, no únicamente en cuanto a su integración, sino también en cuanto a sus facultades. Que aquí en tu trabajo de investigación no mencionas ese aspecto. Entonces, háblanos también un poco de los plenos regionales, porque muchas veces, como sabemos, hay tantas cosas que pues todo no puede publicarse en la tesis, sobre todo a veces por los tiempos tan limitados que tenemos en la investigación y la obligatoriedad que tenemos de titularnos, en donde sí es importante que aquí internamente se establezca una jurisprudencia, ¿verdad?, de hasta cuánto tiempo le podemos dar al alumno para que titule, ¿verdad?, para que sea obligatorio. ¿Para quiénes es obligatorio? Hace un rato se hablaba de la obligatoriedad. ¿A quiénes obligan? Porque sí, bueno, sí está, pero que tú nos digas sin tanto elemento técnico, sino con un sentido más común que técnico, porque pues aquí nos están escuchando también abogados y no abogados, pero también con un sentido práctico, que nos expliques todos esos aspectos que te acabamos de mencionar, ¿verdad? Porque todos nos metemos en tanto tecnicismo que nos aburren, como los médicos que hablan, que no les entendemos, y que muchas veces pues hasta nos generamos con cierta impaciencia de que no nos explican y de que únicamente nos obligan a tomar el medicamento sin explicarnos para qué es, para qué motivo. ¿Por qué? Porque el tecnicismo es muy amplio y muchos médicos dicen, no, pues para qué, me ahorro la explicación, sobre todo si son del Seguro Social o del ISSSTE, menos explican, ¿verdad? Esos tomes eso y ya vuelvan un mes, ¿verdad? Entonces, aquí es muy importante que tú nos expliques, digo brevemente, tomando en consideración también lo avanzado de
de la tarde, de la noche, porque tu tema, pues aquí podemos estar discutiendo hasta las 12 de la noche, este sínodo contigo, porque es un tema muy interesante, pero bueno, también debemos de ser respetuosos de todos los que integramos aquí en esta sala y debemos de ser atentos con el tiempo para que en un tiempo determinado pues culminemos también este examen profesional. Entonces estos tres aspectos que yo veo en tu trabajo de investigación, que nos hagas un ligero comentario, pero no tanto a nosotros también, sino que a todo el auditorio, ¿verdad? A todo el auditorio. Es como si tu hijito o tu hijita te preguntara: "Luis, papá, ¿y por qué es obligatorio? ¿A quién obliga? Me obliga a mí, yo tengo que ir a la escuela". Entonces tú, con sentido común, tienes que explicarle, a ver, deben de captarse, porque bueno, son muy inteligentes los niños y todo captan en estos aspectos. No es una plática eminentemente técnica de abogados, sino es una cuestión pues muy humana, en donde nosotros podemos expresarnos, que nos escuchen, que nos capten, y vuelvo a entender, no únicamente los médicos, sino muchas veces hasta los políticos hablan, nos confunden, no dicen nada, y entonces pues aquí esta es otra cuestión. Entonces explícanos con palabras accesibles estos tres temas que te acabo de recomendar. Claro, sí, doctor. En primer término, ¿a qué obliga a los tribunales? A que se respete lo que los tribunales resuelven y en el sentido en el que lo resuelven. Debe haber uniformidad. La resolución de los tribunales nos sirve como una guía para que en caso de que exista un problema posterior con similares características se resuelva de la misma manera. ¿A quién obliga? Primordialmente a quien resuelve. A los órganos jurisdiccionales, a los jueces, a los magistrados, a quienes se encargan de impartir. ¿Obligan a acatar qué? Obligan a acatar la forma en cómo resolver un problema. Los criterios que se emitieron en la resolución. Los criterios que se emitieron la en la forma resolución. en que lo hicieron, la forma en que están resolviendo, la forma en que están interpretando, y que queda por escrito, y que como se ha establecido aquí de manera sucesiva, 5 resoluciones hacen jurisprudencia. Bueno, ya está ahí, ya estos criterios que nos ayudan y que son de observancia obligatoria, observar esos criterios, no que los jueces o que los juzgadores la observen, sino que observen esos criterios de la forma en que resolvieron ese problema. Es a lo que yo me refiero. Si no, estamos a los criterios de interpretación y de aplicación a un asunto concreto. Está bien, adelante. Obligan al juzgador a resolver, a respetar estos criterios que fueron la razón en la que se fundamentó para resolver en un sentido u otro. Cómo se resolvió el problema y el por qué se resolvió ese problema obliga a, en conflictos similares, resolver de la misma forma. Para que la gente sepa que efectivamente, si se somete a la resolución o si se somete a la consideración de un órgano que va a resolver un problema, lo resuelve como ha resuelto los anteriores. Ahora, ¿qué es lo que pasa si ese juez o ese juzgador no observa esos criterios de jurisprudencia? Tú como litigante que estás llevando a cabo el asunto y el juzgador no atendió, no resolvió esos criterios obligatorios cuando así lo establece la norma, ¿qué es lo que haces tú? Es necesario acudir al superior jerárquico a efecto de hacer este llamamiento al órgano que resolvió para que respete estos criterios. Perfecto, muy bien. En particular, efectivamente, a la reforma del 2021, al sistema de precedente judicial, y a la reforma del 2011, en donde hay una transformación en el sistema de impartición de justicia en la nación, se concibe de una forma diferente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como elemento integrador. Hoy la Corte es un elemento fundamental en la integración de toda la información a la cual acudimos todos los ciudadanos, el efecto de tener una referencia sobre el sentido en el que se han resuelto conflictos o el sentido en el que fue emitida una ley. En el caso de que una ley no resuelva en particular una situación que social, económica, políticamente es planteada por un gobernado,
podemos acudir a un criterio de interpretación o de integración de información de la Suprema Corte para que nos diga qué quiso decir el legislador, o en su caso, si ya hay un precedente integrado, de qué forma es que se tiene que resolver un problema o se puede incluso plantear un problema. Los justiciables acudimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a efecto de encontrar información que nos permita enriquecer nuestros argumentos, a efecto de vernos favorecidos en nuestras pretensiones. Eso mismo los justiciables, hoy, mediante el sistema del precedente, que es una evolución muy importante de la figura de la jurisprudencia, podemos acudir a encontrar las razones por las cuales un juzgador resolvió en cualquier sentido. Y por supuesto para llegarnos de los elementos y que estas pretensiones que como justiciable como justiciable yo pudiera tener, tengan una mejor y mayor argumentación, que tengan mayores elementos que me permitan hacer un razonamiento nutrido y con mayor fortaleza ante un órgano que va a resolver una controversia. Y en relación con los plenos regionales, La obligatoriedad, ¿por qué es obligatoria la jurisprudencia de la Corte Interamericana? ¿Quién dijo eso, que sea obligatorio aquí? Una reforma al sistema jurídico mexicano a partir del año 2011 se integra al texto constitucional en el artículo primero, el principio pro persona, a efecto de integrar al marco normativo y a obligar al Estado mexicano y a los órganos que resuelven las controversias a respetar los tratados internacionales y todos aquellos documentos en los que el Estado mexicano se aparte, particularmente en los que se refiere a los derechos humanos, a efecto de fortalecer los argumentos jurídicos de los ciudadanos en defensa de sus propios intereses, de sus propios derechos. Al ser integrado al texto constitucional, obliga a todos los órganos jurisdiccionales y al Estado propio a respetar el texto íntegro de los tratados internacionales y que se incorporen a la norma vigente que por jerarquía de leyes ya se encontraban contemplados, pero hoy tienen el carácter de ley y deben ser cumplidos, y obliga tanto al Estado como a los ciudadanos y a los órganos jurisdiccionales, a quienes resuelven las controversias, a observar, a respetar lo que dicen los tratados internacionales e incluso lo que resuelven los propios órganos jurisdiccionales internacionales. Los jueces que se encargan de resolver las controversias, a quienes acuden a estas instancias internacionales, al resolver estos elementos de resolución, como son las sentencias emitidas por estos órganos, también deben ser respetadas por los órganos jurisdiccionales nacionales. Lo que resuelven los órganos exteriores, los órganos jurisdiccionales supranacionales, también deben resolver en el mismo sentido y deben respetar ese mismo sentido de resolución los órganos internos. Bueno, es un criterio de interpretación tuyo. Ahí la Corte emitió un criterio de interpretación en el sentido de que la jurisprudencia que dicta, en este caso los tribunales internacionales como la Corte Interamericana, es obligatoria en su cumplimiento aquí en el territorio nacional, es decir, un criterio que nos ayuda. O sea, tu criterio está bien, que interpretas la Constitución, pero también la Corte, en ese criterio de interpretación de la propia Constitución, estableció que esa jurisprudencia, con ciertos matices también, que ahorita no vamos a profundizar en eso, es obligatoria para el Estado mexicano. Bien, adelante. La jurisprudencia supranacional es obligatoria para el Estado mexicano, por supuesto, y deben observarse tales lineamientos en el ejercicio de las funciones del Estado y en los antecedentes. Una vez que los órganos supranacionales de impartición de justicia han resuelto, de igual forma, no es jurisprudencia propiamente, no es una jurisprudencia como formalmente la conocemos, son antecedentes mediante los cuales los órganos que resuelven controversias, los órganos internacionales que resuelven controversias, sientan precedentes o antecedentes a efecto de igual forma que sirva como base para la resolución de problemas similares en el mismo sentido en el que fueron resueltos previamente. Es el sentido de lo resuelto por los órganos internacionales, por los órganos jurisdiccionales internacionales, que de igual forma sienten un precedente para que se resuelva en el mismo sentido situaciones similares que puedan ser puestas en su conocimiento con posterioridad.
A ver, vamos a romper un poquito el protocolo y te vamos a pedir tu opinión, y sobre todo la opinión también aquí de nuestro amigo el doctor César y de algunos de ustedes, si quieren hacer uso de la palabra, porque es un tema que atañe al Estado mexicano, donde estos criterios de jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre prisión preventiva oficiosa no se acatan aquí en México. ¿Por qué no se acatan? Es un asunto que está en manos de la Corte, pero ¿por qué se pretende no acatar? Y que inclusive hay un escrito de gobernación de la Comisión de Seguridad del Estado mexicano, del Gabinete de Seguridad y de los gobernadores de todo el país, que no se restrinja la prisión preventiva oficiosa, sino que se continúe. Pero bueno, una cosa es la parte política y otra es la parte jurídica. Danos tu opinión sobre eso, porque no se acata esa resolución que ya se ha dictado por la Corte Interamericana aquí en nuestro país. No se acata indebidamente, debiera respetarse este criterio que ha sido además resuelto y es materia de recomendación de los órganos internacionales de derechos humanos, bajo argumentos que no pudieran ser válidos sino a la interpretación irrestricta de estas recomendaciones. Efectivamente, no hay una razón justificada para no acatar estas resoluciones, ya que es violatorio flagrantemente de derechos humanos la prisión oficiosa al privar de un derecho a un sujeto sin antes haber sido... Pero aquí el Estado mexicano debe tener un fundamento de no acatar, no nada más de no acatar. ¿Cuál es su fundamento? El fundamento... ¿En qué se basa el Estado mexicano para no atender esa jurisprudencia de la Corte Interamericana, que como tú dices es violatoria de los derechos humanos? En que efectivamente la figura existe y que se puede acudir a ella, es la justificación, la única justificación que se alude a que esta figura, a efecto de dar seguridad a otros ciudadanos, pudiera ser que pudiera acudirse a esta figura aun cuando pudiera ser atentatoria de derechos humanos. A ver, César. Bueno, es afinar un poquito. México asume la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana. Al asumir la jurisdicción contenciosa, asume que sus resoluciones son obligatorias. Ya está la resolución. No hay duda que el Estado mexicano en su conjunto tiene obligación de acatamiento, pero la vía es la Suprema Corte Constitucional. En mi opinión, la Suprema Corte Constitucional no tiene otra opción que acatar en sus términos la resolución de la Corte Interamericana, que están haciendo otros órganos del Estado. Están diciendo a la Corte, como a ti te corresponde hacer el pronunciamiento, queremos que lo hagas en sentido diferente, no acatando esa inconvencionalidad, sino dejando vigente en México esa prisión preventiva oficiosa, alegando aspectos de soberanía. Me parece una buena opinión, pero aquí hay ahora sí una contradicción entre el principio de supremacía constitucional, en donde el Estado mexicano en primer orden está obligado a respetar ese principio de supremacía, es decir, su constitución. En segundo lugar, pues lo que establezca la Corte Interamericana. Yo creo que ahí está precisamente el debate, a ver qué es lo que dice la Corte, porque si la Corte obliga, estaría sobre este principio constitucional que ya se encuentra en la Constitución y estaría violentando ese principio de supremacía constitucional. Yo creo que aquí hay que estar muy atento, porque es un criterio de interpretación la prisión preventiva oficiosa. No nada más se detiene y ya de manera oficiosa ya no sale la persona, ¿no? Como dicen los alumnos ahí, a ver, explícame la prisión preventiva oficiosa.
a un alumno, no, pues es que entra y es bote y ya, ¿verdad? Ya no sale, ¿verdad? Pero con sus palabras está formando, pero en este sentido, pues la restricción a ese derecho humano de la libertad pues, es sumamente delicado. Yo creo que ahí está, supuestamente son problemas de seguridad nacional los que está argumentando el Estado mexicano, pero desde un punto de vista jurídico, bueno, pues hay una supremacía constitucional, luego entonces, pues que se reforme la Constitución, porque si no, si la Corte en un momento dice que la prisión preventiva oficiosa debe de retirarse, pues yo no sé qué digan los legisladores también, ¿verdad? En este sentido. Por eso es un tema que nos atañe a todos, estamos pendientes y supuestamente, pues ahora que pase el proceso electoral, se va a resolver. Pero es un tema que está en todos los lugares, ¿verdad? Pues mira, a ver. Doctor, si me permite, me parece que este sesgo lo encontramos fundamentado en el mismo artículo 133, que precisamente es el que nos da el principio de convencionalidad. Y leo al texto y dice, artículo 133, esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanan de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente, que serán de Supremo. Aquí está la condición, que estén de acuerdo con la misma. Y como quiero pensar que el criterio que se hace a nivel, esta lucha que usted comenta a nivel nacional e internacional, se contrapone, aquí es donde encuentra esta justificación las autoridades mexicanas, puesto que no estarían de acuerdo con la Constitución. Le agradecemos su opinión. Perdón, doctor, aprovechando esta salida del protocolo, creo que tiene que ver con una situación tal vez distinta, de entrada diferencial. Hay una sentencia condenatoria en contra del Estado mexicano por el tema de la prisión preventiva oficiosa, en el caso son Paxler, Pile y otros. Ya hay un pronunciamiento del máximo intérprete de la convención, que es la Corte Interamericana, y dice prisión preventiva oficiosa es inconvencional. Una, dos, que de conformidad con el artículo 133, que ya estaba redactado así previo antes a la reforma de 2011, es ley suprema de la Unión, justamente la Constitución, los tratados internacionales en materia de derechos humanos, las leyes federales, las leyes generales y las que se ajusten. Pero hay una situación adicional en tratándose del ámbito internacional. Al Estado mexicano nadie lo obligó a suscribir un convenio, nadie lo obligó a adherirse, por el contrario, dijeron, mira, aquí está el resultado de la convención. Lo suscribes en sus términos o excepcionate. Si nosotros vemos el nombre Estado mexicano y firmamos, pues aceptamos todo lo que viene. Una, dos. Tuvimos después el primero en 1981, firmamos, nos adherimos a la convención y en 1998 suscribimos la competencia de la Corte Interamericana. ¿Qué es lo que estamos como Estado mexicano diciendo? Vamos a cumplir al menos esto. En este sentido, lo que nos dice la Corte, oye, no estás cumpliendo tus obligaciones internacionalmente. Los estados, en un pacta sunt servanda, estamos obligados a cumplir lo que suscribimos, una, y dos, las propias convenciones de la Convención dice, ningún estado parte puede argumentar su derecho interno para dejar de cumplir el internacional. ¿La Constitución es un derecho interno? Sí. No puedo venir y decirle, oigan, espérense, es que resulta que este tratado no está acorde a mi Constitución. Adecua tu Constitución. Final, Gilberto. En relación a la investigación, requiere, por supuesto, mayor abundamiento, sobre todo en esta figura que es novísima en su tratamiento, como lo es el precedente judicial, que sí considero que es una solución a este entramado tan importante de legislación con la que cuenta el Estado mexicano y a la que podemos acudir los practicantes del derecho. Es un universo interminable. El sistema de precedente incorpora diversa información, pero aclara en mucho el camino, y los sistemas informáticos nos van a permitir acudir a elementos de mayor certeza y mucho más efectivos, a
antes de argumentar y antes de hacer valer cualquier derecho. Podremos tener una mayor reflexión pronta y con mejores elementos a efecto de argumentar de mejor forma el derecho que estamos haciendo valer, como por supuesto lo pretendía la jurisprudencia, con limitaciones muy importantes de una sobreinformación y una generación muy importante, constante de criterios. Hoy este sistema se ha enriquecido con elementos que nos permiten ser mucho más selectivos de esta información y que además nos van a permitir tener mucho mejores argumentos al acudir a un órgano jurisdiccional. Gracias, Gilberto. Pues bien, como decía yo al principio, el tema da para más tiempo de réplica, de discusión, pero tenemos que culminar el examen. Yo, para terminar, lo único que quiero manifestarte, Gilberto, es que a mí me satisface en lo personal, como has contestado, con tu criterio jurídico ya más formado, más estructurado, con tu experiencia como abogado. Y a mí lo que me da mucho gusto es que para recibir en su caso, este diploma, pues presentases un trabajo de investigación, ¿verdad? Ya pocos presentan trabajos de investigación y pierden esa oportunidad de crecimiento profesional personal. Entonces, siempre se les recomienda a nuestros alumnos que hagan tesis, trabajos de investigación, artículos, porque eso nos ayuda a crecer no únicamente profesionalmente, sino también en el aspecto estructural. Así es que yo te quiero hacer un reconocimiento y por supuesto también a toda tu familia y amigos que te están respaldando, porque pues esto es un equipo, así como aquí hacemos un equipo contigo, los sinodales y los profesores, y estás aquí concluyendo un trabajo, pues también seguramente también has formado un gran equipo que está aquí presente y que se representa aquí en este trabajo que tú estás presentando. Así es que felicidades y vamos a ver qué es lo que decide este sínodo. El examen ha terminado y vamos a deliberar. Les pedimos que se ausentan unos cuantos minutos del auditorio para poder deliberar aquí el resultado del examen. Muchas gracias. De la deliberación le pedimos al señor secretario que haga uso de la palabra. Señor presidente, procederá a dar lectura al acta de examen con folio número 3013 de junio 2024, la mano superior izquierdo, el escudo de la Universidad Nacional Autónoma de México. En Nezahualcóyotl, el Estado de México, a las 17:30 horas del día 8 del mes de mayo de 2024, se reunieron en la Facultad de Estudios Superiores Aragón los señores profesores Dr. Pedro Miguel Ángel Garita Alonso, Dr. Pedro Ugarte II, Dr. César Augusto Mendoza Salazar, Dr. Jaime Arturo Berlín Pérez, bajo la presidencia del primero y con carácter de secretario del último, para proceder al examen de maestría en Derecho de Gilberto Armando Ayala López, quien presentó como tesis un trabajo cuyo título aparece al margen: la jurisprudencia y su obligatoriedad en el sistema jurídico mexicano. Después de terminado el interrogatorio correspondiente y de debatir entre sí, resolvieron aprobar. Y a continuación el acto solemne para que pueda ejercer el elevado cargo de maestro, le vamos a pedir que a César que le tome la protesta. Su venia, señor presidente. Gilberto Armando Ayala López, protesta usted ejercer la profesión con la responsabilidad y decisión que ella requiere, con el respeto, dignidad y ética profesional que de usted espera la Universidad Nacional Autónoma de México, que hoy le otorga el grado de maestro en Derecho? Sí, protesto. De no ser así, la universidad, la sociedad y su propia conciencia serán quienes se lo demanden. Por mi raza hablará el espíritu. De Nezahualcóyotl, Estado de México, 8 de mayo de 2024. Felicidades.
Y esta primera firma como maestro. Se avienta, ya. A partir de esta noche se fue. Vamos aquí,